Bien, 13 y 59. Con segundos extra de puntualidad vamos a empezar a conversar de cine y de filosofía de la mano de nuestro tallerista de cada viernes, Augusto Ricardo, realizador audiovisual y además tallerista de cine y filosofía. Busquen en redes sociales, en Facebook e Instagram particularmente, Taller de Cine y Filosofía. Allí figura toda su información porque tiene talleres en distintos lugares de La Plata y en otras ciudades también. Vamos a hablar de un director, vamos a hablar de una película, así que vamos a charlar un buen rato, vamos a tener un buen momento. Si querés participar de la conversación, que podés hacerlo, nos tenés que escribir al 221-458-7649, ese es el WhatsApp de Radio Única, 458-7649, agendalo, y charlamos con Augusto, podés contradecirlo sobre todas las cosas. Los mensajes que digan, che, Augusto, re interesante lo que decís, no los leo. Hola Augusto, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿qué tal? Siempre encantado de estar acá. Igualmente. Bueno, venimos de una edición del taller muy power el viernes pasado. Hablamos de anime, hablamos de Samurai X con un experto. Estuvo muy buena la charla, aprendí un montón. Me emocioné, me dieron ganas de mirar Samurai X, que está en Netflix, pero todavía no lo hice. Hoy, ¿con qué me retrucas? Sí, la verdad que la última columna estuvo muy buena. Aprovechamos a mandarle un saludo a Maxi, Sí. que se copó para venir acá para charlar sobre Samurai X, una serie de animación importantísima para los que fuimos chicos en los años 90 y veíamos Magic Kids. Yo hoy traigo una película y un director. Ajá. Que tengo que decirlo, es por lo demás interesante, y tengo que decir también que es probablemente, si no es el director que más me gusta, ajá, pega en el palo. Bien. No solo que más me gusta, sino que al mismo tiempo que más me ha como influenciado, o que más me ha afectado, alguien que yo tomo, digo, como referencia. No solo digo estética o cinematográfica, sino también ética y política, ¿no? Uh-huh. Lástima que estoy con una gripe bastante importante, así que vamos a ver cómo sale. Cuando vos tengas que estornudar, metele para adelante. No sé si se siente en la voz, pero bueno. Estamos hablando de Jim Jarmusch. Contame un poco su vida, Jim Jarmusch. Jarmusch es un director norteamericano. Es, junto con John Cassavetes, uno de los pilares de lo que se conoce como cine independiente estadounidense. No solo por las formas que tienen de producir películas, o sea, alejada de los grandes estudios, de los grandes financiamientos y demás, sino por la propuesta estética. También por el tipo de película, por el tipo de propuesta artística que hace Jarmusch. Él empezó a filmar ahí por los años 80, debutó con una película interesantísima que se llama Extraños en el Paraíso, que forma casi una suerte de trilogía con otras dos películas. Una se llama Down by Love, estamos hablando que se traduce como Bajo el peso de la ley, y la primera película de él, que no me estoy acordando el nombre en este... ¿Mystery Train? No, una anterior. No, anterior. Ah, anterior. Anterior. No tengo anterior. Bueno, no importa. Vamos a buscar. ¿Qué tenemos en estas películas? Extraños en el Paraíso, Down by Love y la anterior, la primera, que es su tesis, que no me estoy acordando el nombre en este momento. ¿Qué tenemos? Tenemos un cine, casi diría uno, adolescente. Ajá. Primero porque Jarmusch seguía siendo bastante joven, y lo que tenemos son películas existenciales hechas con muy bajo presupuesto, en la cual tenemos personajes que van deambulando por la vida. Ajá. ¿No? Viajan, hacen un viaje, toda una cuestión casi de sinsentido, un poco absurdo, no absurdo en el sentido grotesco, sino en este sentido que hemos estado hablando sobre Albert Camus, sí, ¿no? Una falta de sentido a la vida, claro, una falta de expectativas, de propuestas, que se traduce muy bien con lo que acá podemos entender como una juventud menemista, digo, ¿no? Como haber sido joven en los años 90, no haber tenido propuestas, no haber tenido alternativas de desarrollo personal en organizaciones, en colectivos, digo, ¿no? Como cada uno tiene que hacerse su destino, cada uno tiene que buscarse su vida, y lo que tenemos son películas que filma Jarmusch de una manera muy bella, con muy bajo presupuesto, pero al mismo tiempo muy poéticas. En Extraños en el Paraíso tenemos a tres personajes: John Lurie, porque otra de las estéticas, de los temas estéticos de Jarmusch es la presencia de músicos. En todas sus películas vamos a encontrar músicos. Uno de sus actores predilectos, junto con John Lurie, el saxofonista, es Tom Waits, que ya aparece en Extraños en el Paraíso, aparece en Down by Love. Y lo que tenemos es todo el tiempo esta temática de viajes, que son al mismo tiempo huidas. En Extraños en el Paraíso es un viaje de estos tres amigos
a donde vive la abuela de uno de ellos, ¿no? Como una suerte de vuelta al pasado, al lugar de la infancia. Y es muy interesante que el lugar es como horrible, ¿no? Claro. Están ahí, la verdad, ellos que estaban planeando ese viaje, van a ver un lugar que es turístico ahí, y hay un viento enorme, como que están ahí mirando y dicen, la verdad que no está tan bueno esto, Claro, ¿no? claro. Y eso es muy Jarmusch. ¿Por qué? A Jarmusch le interesan mucho los lugares abandonados, los lugares feos. Filman mucho terrenos baldíos, filman muchas veredas rotas, filman muchas paredes escrachadas, digo, ¿no? Ajá. Siempre cuando pienso en esto, pienso que es lo contrario a Woody Allen. Ujú. Woody Allen, ¿no? Cuando se va a filmar a París, cuando se va a filmar a Italia, cuando se va a filmar, ¿no? ¿Qué filma? Las postales, ¿no? Claro. Son lugares preciosos, hermosos, son casi, vende turísticamente los lugares, ¿no? Ujú. Jarmusch Auspicia, Secretaría de Turismo de París. exactamente, ¿no? Jarmusch no busca una estética de lo feo, porque sus películas son muy bellas, pero él crea belleza a través de estos lugares marginales, ¿no? Los terrenos baldíos, los basureros, las veredas rotas, los callejones, ¿no? Las paredes escrachadas, digo. Y ahí me parece que hay una cuestión estética de Jarmusch. Sus personajes también son, por lo general, marginales. Ujú. No marginales quizá en un sentido social o político, digo. No va por ahí de gente que no tenga laburo, Claro, o de mendigos, delincuencias. delincuentes, sino de personajes que no suelen habitar las películas de cine. Ujú. El ejemplo paradigmático de esto es una de sus últimas películas que se llama Patterson. Ujú. Patterson va de la vida de un colectivero, Mirá. ¿no? El personaje principal es un colectivero que en los ratos que le quedan libres se dedica a escribir poesía. Y ahí tenés, digo, ¿cuándo viste un colectivero de protagonista en una película que no sea máxima velocidad? Digo, ¿no? Claro. Donde el colectivero no es, donde el chofer de colectivo no es el protagonista, ¿no? Ujú. En general, los protagonistas de las películas norteamericanas que son profesionales, abogados, científicos, que trabajan para la CIA, Claro. ¿no? Como, y que van a vivir grandes aventuras, ¿no? Ujú. Las aventuras van a ser, bueno, tengo que ir a Inglaterra a luchar contra una invasión, ¿no? Sí, sí, sí. Alienígena. En Ujú. cambio, lo que tenemos en Patterson es una semana en la vida de un colectivero que en sus ratos libres escribe poesía y mientras labura se dedica como a escuchar las conversaciones que van ocurriendo en el colectivo. Tremendo. Además rompe con estereotipos de colectiveros, Exactamente. ¿no? Sí. Digo, yo me tomo el 273 todos los días. Bueno, justamente ya quisiera uno tomarse el colectivo que se toman ahí, que Claro. es el colectivo divino, último modelo, ¿no? Perfecto. Sí, este es un peliculón. Adam Driver se llama. Adam Driver, que es un actor que está cada vez un poquito más de moda. Ujú. De hecho, estuvo en Star Wars ahora y está en la última película que es la que nos convoca hoy. Después, él a partir de los años 90 arranca una suerte de faceta, si uno quiere, más experimental. Ujú. En la cual, como Tarantino, viste que estuvimos hablando con Rob, que Tarantino empieza como a ocuparse de los géneros cinematográficos, Ujú. empieza a hacer western, películas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como se empieza a ocupar de los grandes géneros cinematográficos. Bueno, Jarmusch, de una manera más independiente y con menos rimbombancia, porque Ujú. tiene menos publicidad y menos marketing, etcétera, se empieza a ocupar también de géneros cinematográficos. En los 90 hace un western impresionante en blanco y negro que se llama Deadman, año 95-97, con Johnny Depp. Ujú. Un Johnny Depp que venía de filmar con Tim Burton el joven manos de tijera. Ujú. El Johnny Depp de los años 90 es una persona muy, muy interesante porque él venía de hacer la serie esa, no me voy a acordar del nombre, esa serie que lo catapultó a la fama y que por supuesto él en la serie era el chico lindo. Sí, Y las únicas virtudes que tenía era ser el chico lindo. belleza, claro. Entonces él entra en crisis, ¿no? Y empieza como a querer aceptar papeles que no vayan de chico lindo. Justo en ese momento se encuentra con Tim Burton y hace el joven manos de tijera, digo, ¿no? Que le vino como a anillo al dedo, cuenta Johnny Depp, porque era lo que le pasa al personaje es de una manera, por supuesto, metafórica y fantástica, lo mismo que le estaba pasando a él en su vida real. Claro. Y hace este western impresionante que se llama Deadman, donde el personaje se llama William Blake, Ujú. como un famoso poeta inglés, británico, del siglo XVIII, ¿no? Simbolista, que por supuesto se llamaba William Blake. Un gran poeta del cual era fanático Jim Morrison, a vos que te gusta acá Ajá. el rock. De hecho,
el nombre de la banda The Doors, se dice que Morrison lo toma de un libro de Aldous Huxley, ¿no? Que se llama justamente Las Puertas de la Percepción, The Doors of Perception. Mira. Y Aldous Huxley toma el nombre de Doors of Perception de un poema de William Blake. La famosa frase, si las puertas de la percepción permanecieran abiertas, todo aparecería tal como es, infinito. Tremendo. Fantástica, Tremendo. ¿no? Él era una suerte de visionario, él también dibujaba, William Blake, bueno, él tenía visiones, contaba que en su infancia cuando vio morir a su hermano, vio el alma de su hermano elevarse y ser llevada por 7 ángeles. Digo, William Blake recomiendo muchísimo, tiene un libro fantástico que se llama El matrimonio del cielo y el infierno. Ajá. Y es un libro Con ese fantástico, un poema en prosa fantástico. Me fui, pero sí quería entender esta estructura de citas, ¿no? Morrison citando a Huxley, que cita a William Blake. Bueno, algo que va a empezar a hacer Jarmusch, al igual que Tarantino, es este juego de las citas. Habíamos hablado cómo cierta posmodernidad en el cine tiene que ver con un cine autoconsciente que empieza a citar la propia historia del cine. Lo que va a hacer Jarmusch es no solo citar a otras películas, sino empezar a establecer juegos con citas literarias, citas de otras obras de arte, citas musicales, digo, empezar a jugar no solo con la historia del cine, sino con la cultura popular. Claro. Con la cultura popular podemos decir también un poquito lo que se puede considerar cultura alta, digo, ¿no? Citas a poetas, en el caso de Patterson, los tenemos citados a William Carlos Williams, Allen Ginsberg, poetas norteamericanos, digo, extraordinarios. Y lo que cuenta Deadman es la historia de Johnny Depp en un viaje existencial o onírico, en la cual al principio de la película prácticamente él recibe un balazo. Por eso Deadman. Él ya está muerto. Bien. Toda la película es como él va a terminar por morir convirtiéndose en un tremendo asesino. Es fantástica y cuenta con la participación estelar de Iggy Pop. Mirá. Sí, es uno de los soldados, uno de los asesinos a sueldo que es contratado para matar a Johnny Depp. Y es como un asesino caníbal, se va comiendo a sus compañeros, digo, una cosa fantástica, totalmente recomendable. Después Jarmusch se va a ocupar de las películas de samuráis. Y va a filmar una película también altamente recomendable que se llama Ghost Dog, The Way of the Samurai, es decir, Perro Negro, El Camino del Samurái, con otro actor también bastante reconocido, recordame el nombre. Forest Whitaker. Exacto. Un actor que ahora por ahí no está actuando tanto, pero en esos años, digo, todos hemos visto una película con ese negro gordito que tiene el ojo, que tiene un párpado medio caído. Un párpado medio caído, exactamente. Y una sonrisa muy enternecedora, En la cual justamente lo que va a hacer Jarmusch es mezclar las películas de samurái con las películas de mafia italiana. Él es un samurái que trabaja como asesino a sueldo para la mafia italiana. Y se comunican con él a través de palomas mensajeras. Digo, toda una cuestión, como ves, entre realista y poética. Claro. Una película impresionantemente buena, divina, ¿no? Donde ya empezamos a entender esto, que vuelve a aparecer en Patterson, que es la poesía no como una obra de arte, no como la realización de una obra de arte, sino como con cierta actitud espiritual o cierta actitud ante la vida. Digo, ¿no? Ser poeta no es escribir libros de poesía, sino como Patterson, estar ahí atento a los detalles de la vida. ¿No? Dejarse fascinar, dejarse estimular por esos pequeños presentes de la vida. Y eso es un poco, define también la estética de Jarmusch. Jarmusch es un tipo que se interesa mucho por las cuestiones cotidianas de la vida. No es un cine aburrido, no es ese tipo de cine en el cual no pasa nada y vemos al personaje tomar el té, cepillarse los dientes, mirarse, no cambiarse, no. Pero sí le interesan los pequeños gestos, los pequeños momentos, las pequeñas presencias, ¿no? Como de repente Patterson se despierta y saluda a su novia, a su esposa, ¿no? Esos pequeños momentos, o sea, la vida cotidiana de un colectivero está atravesada por un montón de momentos intensos de poesía. De la misma manera la vida de un asesino a sueldo que trabaja para la mafia italiana. Es loco equiparar esas dos vidas, digamos. Exactamente. O buscar poesía en esas dos vidas. Es una pregunta, ¿no? Es como una invitación a hacerlo quizás.
Exactamente. Fíjense que nos estamos perdiendo, que hay belleza en todo esto, en todo este mundo de mierda. Hay belleza en el mundo y básicamente algo que está empezando a decir Jarmusch en sus últimas películas, hay belleza en el mundo analógico. Ajá. ¿Por qué? Porque bueno, él tiene un puñado de películas interesantísimas, pero me interesa mucho otra vuelta a un cine de género, que es una película de vampiros que filma él, que se llama Only Lovers Left Alive, solo los amantes sobreviven. Bien. Con Tom Hiddleston, que también es un actor que está bastante de moda, y la siempre amada, la siempre fascinante Tilda Swinton. Exactamente. Digo, ¿no? ¿Quién no adora a Tilda Swinton? ¿Quién hizo de la bruja mala en Narnia? En Era una bruja, me parece, pero era la mala. Exactamente. No era una bruja, bro. Era mala, bueno, sí, una bruja. Tiene una belleza muy particular, ¿no? Tiene una cara muy singular. Es como una elfa, digo, ¿no? Sí, tal cual. Es una expresión mitológica que trae. Sí, tal cual. Y algo que vamos a encontrar en esta película, que de vuelta, él va a hacer una reescritura de las películas de vampiros. ¿Por qué? Estamos en la actualidad. Y tenemos esta pareja protagonista de vampiros. Y básicamente la vida para los vampiros está siendo un bajón. Ajá. Porque con tanta cosa, con tantas vacunas, no pueden chuparnos la sangre. Ah, los cagamos. Los cagamos mal. O sea, no pueden chuparnos la sangre porque estamos llenos de enfermedades y llenos de agrotóxicos y llenos de un montón de cosas. Entonces se ven obligados a participar del tráfico de sangre, conseguir sangre pura en hospitales, digo, como toda una serie de situaciones que Jarmusch utiliza también para hacer una crítica, ¿no? A cómo nos estamos contaminando nuestros cuerpos. Y al mismo tiempo estos vampiros son una suerte de nostálgicos de la época en la que no existían los celulares, que las cuestiones eran más analógicas, donde había inventores, la gente se dedicaba a leer libros. Digo, claro. Jarmusch empieza a hacer como una suerte de... No cae en la idea de viejo gruñón, pero empieza a hacer una crítica incisiva a los medios digitales y a cierta pérdida de aura, de lo que Benjamin llamaba... Walter Benjamin, un filósofo alemán que hemos mencionado mucho, que llamaba el aura. ¿Qué es el aura? ¿Cómo define? Es un texto fundamental que se llama La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica, que él va a hacer un análisis interesantísimo sobre que la reproducción técnica de una obra de arte, es decir, que por ejemplo vos puedas ver en un manual o en una revista una foto de la Gioconda, si estás viendo una reproducción técnica de una obra de arte, él dice, lo que sucede con la reproducción es que se pierde el aura de la obra de arte. Es decir, no es lo mismo la experiencia de ver la Gioconda, la Mona Lisa, que ver la foto, ¿no? De la misma manera que no es lo mismo yo viajando, ¿no? En un lago que después yo mostrándote la foto que me saqué en el lago, digo, exacto. ¿no? Hay algo que se pierde en la reproducción. Justamente es esto que él llama aura y que lo define como la sensación de una lejanía por cercano que uno pueda estar. Es decir, uno está ahí mirando la montaña, por decirlo, ¿no? Y está cerca de la montaña, y por más cerca que uno se ponga de la montaña, hay algo que permanece como inaprensible, claro. Pero que sin embargo se siente, ¿no? Nos afecta. Por supuesto, es una definición literaria, ¿no? Sí, es esa experiencia, ese respirar algo que ocurre cuando uno está en presencia de la cosa, que se pierde con la reproductibilidad. Con la reproductibilidad técnica. Bien. Entonces, algo que también Benjamin dice, que es el aura, es el aquí y ahora, ¿no? La presencia. Ese aquí y ahora, cuando uno le saca una foto, cuando uno filma, eso después no lo tiene. Bueno, por supuesto, él va a hablar del cine como un arte que no tiene aura. Justamente la característica del cine en relación a otras obras de arte es un cine no aurático. Fantástico. Y ahí encuentra también muchas cuestiones positivas. Esto no es malo, digo, simplemente una característica. ¿No? Por eso es un arte de masas, porque la peli que vos ves, digo, si vos vas al cine a ver una copia a ver la película, en verdad esa copia es exactamente igual a un montón de otras copias que se están dando, digo. Se pierde el estatuto de original en el cine. ¿Cuál es la película original?
si esas copias, digo, que se distribuyen en todos los cines, son exactamente iguales. Claro. Entonces, el cine como un arte que no tiene original. Por eso no tiene aura, ¿no? La idea de aura vinculada a cierta idea de originalidad. Bueno, Benjamin es brillante. Jarmusch recupera un poco estas cosas y en sus últimas películas, a partir de Ghost Dog, a partir de Only Lovers Left Alive, empieza a realizar una crítica muy fuerte a la fascinación por la cuestión digital. Porque la cuestión digital, de repente, es el sumum de esto, ¿no? No hay original. Digo, vos te querés descargar un disco y tenés múltiples versiones del mismo disco. Claro. Un MP3 a 128, un MP3 a 256, un MP3 a 320, un FLAC, un WAV. Digo, ¿y cuál es el que me tengo que bajar? O una película, tenés un ripeo así, un ripeo asá, otro ripeo acá. Para escuchar un disco podés poner YouTube, podés poner Spotify y se escuchan distintos. Entonces, en lo digital no existe para nada el original. Se ha perdido ese vínculo con el original. Esto que a mí, yo soy muy positivo, a mí me parece muy positivo esto, como a Benjamin, a Jarmusch le parece que hay que aflojar un poquito. Entonces, en esta película brillante que es Only Lovers Left Alive, que él a través de los vampiros, ¿no? De estos vampiros que están obligados a cambiar todos sus hábitos de vida, culpa de todo lo que estamos haciendo nosotros. Un dato muy interesante de la película es que los vampiros, a los humanos, nos llaman zombies. Mirá. Exactamente, nosotros, los humanos, somos los zombies. Entonces, así pasamos a la película que nos convoca hoy, que es la última película que filmó Jarmusch, que se estrenó en Cannes y que hace poquito apareció para poder bajar de internet. Así que recomiendo que la vean. Se llama, que es una reescritura de este primer título que se llama Solo los amantes sobreviven. Esta película, que no va a ser de vampiros sino de zombies, se va a llamar Los muertos no mueren. Bien. The Dead Don't Die. Y es una vuelta a un género cinematográfico que es el cine de zombies. Más vinculado a películas en general de clase B. ¿No? Las famosas películas de clase B, que eran películas que se hacían con bajo presupuesto, históricamente, y que los estudios utilizaban para pasar antes de la película central. Siempre en el cine anteriormente, en los años 30, 40, 50, por lo general había como doble función. Claro. Vos ibas primero, te veías una película de clase B y después veías la película central. Claro. Que las películas de clase B en general... La película telonera en un show. Claro. Y se filmaba en los espacios que iban sobrando mientras se filmaba la película importante, o se había alquilado tal estudio durante un mes, se filmó en 3 semanas, bueno, a ver qué se podía filmar en una semana aprovechando los decorados. Porque ya que hicimos el gasto, aprovechémoslo, digo, la productividad, por supuesto, a pleno. Y ahí han salido películas extraordinarias, digo, ¿no? En su momento eran vistas como totalmente intrascendentes, pero hoy, como todo, se empieza a reivindicar. Como dos fundamentales, lo tenemos a el famoso George Romero, ¿no? Con esta película impresionante que se llama La noche de los muertos vivos, una película de los años 40. Que hay... de los años 40, no me acuerdo si es de los años 40 o 50 ahora, no me acuerdo si es 42 o 52, pero me parece que es 42. ¿Qué hace George Romero ahí? ¿Por qué George Romero es importante? Vos ves la película ahora e incluso quizá no te parezca la gran cosa, pero ¿qué es lo que incorpora Romero ahí? Una película de zombies con un mensaje muy crítico a nivel social y político. Romero es el primero en hacer lo que se le llamó la novedad de The Walking Dead. ¿Cuál era la novedad que tuvo The Walking Dead, la serie, digo, que estuvo ahora de moda hace estos años, ¿no? Todos decían, no, lo interesante de The Walking Dead es que los zombies no son los protagonistas. Digo, de repente aparecen zombies, ¿no? La cuestión apocalíptica, todo el mundo es zombie, hay un pequeño grupo de gente que intenta sobrevivir, y el problema de The Walking Dead no era tanto el zombie, sino los conflictos que surgían entre los humanos sobrevivientes, ¿no? Y era como, oh, qué novedad. Eso ya lo había hecho Romero en los años 40. Y, digo entre comillas, muchísimo mejor. Con muchísimos menos medios, con muchísimos menos presupuesto, pero muchísimo mejor. Porque la película La noche de los muertos vivos es la primera película que incorpora esto. Hay un mundo de zombies, ¿no? Y una serie de personajes se quedan encerrados en una casa.
Y ahí empiezan a aflorar un montón de conflictos raciales, Ujú. ¿no? Entre blancos y negros. Digo, es muy interesante observar cómo en el medio de este producto pochoclero, ¿no? Para pasar el rato, para ver antes de la peli en serio, Romero introdució una serie de elementos importantes. Eso es algo, digo esto porque es algo que Jarmusch vuelve a hacer en esta película. Digo, la peli es una peli de zombies, recuperando mucho de la clase B, es decir, efectos especiales que tiran al gore, que no son realistas, digo, que está hecho así con bajo presupuesto, pero en el fondo hay un mensaje político en contra del trumpismo de Donald Trump y una crítica muy feroz a los nuevos medios, a las nuevas tecnologías. Al mismo tiempo... Te hago una corrección ya que estás tomando un matecito. Sí. Año 68, la noche de los muertos 68, me confundí. Ahí está, años 68, tenés razón. Es bien en el auge de la lucha por los derechos civiles. Claro. Me confundí con la otra película que quería traer a colación, una película muy interesante que se llama I Walk with a Zombie. Que se traduce como Yo dormí con un fantasma, que esta sí es del año 42-43, es de un director muy interesante que se llama Jacques Tourneur, más famoso por haber hecho Cat People, la marca de la pantera, que lo que me interesa de Yo caminé con un zombie es pensar cómo se origina esta idea de zombies y esta idea de muertos vivos. Vos sabés que en general, al principio, en las primeras películas de zombies, los zombies han ido mutando a lo largo de la historia. Digo, los zombies en las películas no son siempre los mismos. Y en un principio, cuando yo te digo zombie, por ejemplo, para hacer el ejercicio, Thriller. ¿Qué pensás vos? Zombie, yo pienso en Thriller, el videoclip de Michael Jackson. Bien, es decir, un muerto vivo que camina lento, que está todo putrefacto. Sí, que da miedo. Sí, que te quiere comer. O no sé si te quiere comer, pero suena amenazante. Que suena amenazante, que te quiere comer. Sí. ¿Y por qué se origina el zombie? No llego hasta ahí. Bien. Por alguna cosa del más allá. Ha cambiado las causas del zombie. En un principio, los zombies siempre se asociaron al vudú, a la magia negra. Ahí, Yo caminé con un zombie de Tourneur es un ejemplo paradigmático de esta concepción de los zombies. Hay una bruja, hay una hechicera que revive a los muertos para asolar a una población o para dañar, a personas particulares. Bien. Es decir, este terror, porque es un terror primordial de la vida, que es esta idea de muertos que vuelven a la vida, es un tema que acompaña a nuestra cultura desde el principio, no lo inventó el cine, ¿no? Los vampiros son de alguna manera una prefiguración de los zombies, ¿no? Son muertos que vuelven a la vida y que de alguna manera esta vuelta de la muerte, vuelta a la vida, trae aparejada una serie de modificaciones en su cuerpo que tienen que ver con cierta animalidad, ¿no? En el caso del vampiro, que ciertos colmillos, que se puede transformar en murciélago o en lobo, de acuerdo a las versiones, pero fundamentalmente algunas características que solemos asociar a la animalidad, ¿no? Como cierta fuerza, cierta ausencia de razón, cierta bestialidad, cierta cuestión impulsiva, ¿no? El zombie quiere comer y quiere comer. Y nada más, ¿no? Es un depredador. Es un depredador. Entonces, es muy interesante cuando vos decías el zombie es como una cosa amenazante, porque en general los zombies, como los vampiros, se vinculan con esa cuestión animal que nuestra razón suele vincular con lo otro. ¿No? En general hemos hablado acá también de cómo lo humano se identifica con lo racional, ¿no? En nuestra cultura. Todo lo que no entre en la razón pasa a ser como ese lugar de lo otro que no deja de amenazarnos. Por eso me interesa mucho pensar los zombies y los vampiros como habitantes de los límites, ¿no? Vampiros y zombies son el límite de lo humano que nos acecha constantemente. Porque aparecen ahí en el límite del día, aparecen en la noche. Claro, en la ¿no? oscuridad. En la oscuridad. Son animales del oscuro, ¿no? Uno asocia siempre la razón con la luz, ¿no? Es ese otro que en realidad nos está amenazando constantemente. Sí, y que en las películas, por lo menos las que yo he visto,
nosotros, digamos, siguiendo con esto lo otro y nosotros y los otros, los combatimos con armas. El Con la objetivo técnica, es sí. aniquilarlos. Aniquilarlos. No hay como una Imposible la diplomacia, convivencia. claro, convivencia, no existe la ONU de los vampiros y los humanos, quiero decir, a eso que es extraño, que no comprendo y que le tengo miedo, lo mato. Exactamente. Digo, es muy interesante para pensar el zombie y el vampiro, digo, para pensar cómo nos constituimos nosotros a nosotros mismos como humanos. De hecho, Jacques Derrida, es un filósofo francés, tiene un seminario que se llama La bestia y el soberano. Ajá. Seminarios extraordinarios, ahí de fines de los años 2000. Perdón, de fines de los años 90, principios de los años 2000. Y él dice algo ahí interesantísimo que es, ¿cuándo se funda una ciudad? Se pregunta él. Y uno dirá, bueno, cuando se establece la plaza del centro, o la municipalidad, o digo, esos edificios, ¿no?, que regulan. Él dice, no, la ciudad se funda en el momento en que se funda el cementerio. Porque lo que entendemos por ciudad tiene que ver básicamente con una administración de la muerte. El Estado es el garante de que los muertos no vuelvan, de enterrar a los muertos, de darle los ritos correspondientes para que no vuelvan, digo, ¿no? Porque un viejo mito es que si uno no hace los ritos funerarios correspondientes, el alma queda como en pena y queda, ¿no? Claro. Y queda viviendo, ¿no? Por eso Derrida habla del fantasma como ese ser que habita la estructura del ni vivo ni muerto, ¿no? Que está como todo el tiempo acechando. Y justamente, ¿por qué? Porque hay un terror primigenio a volver de la muerte. Claro. O a que me entierren vivo. Digo, ¿no? ¿Cuál es uno de los grandes terrores? Despertarse en la tumba. Despertarse enterrado. Entonces, uno hace toda una ciudad y un estado y todo para asegurarse de que los muertos no vuelvan. Es Tremendo, es interesante. Y al mismo tiempo se ritualiza toda nuestra relación con los muertos. Claro. ¿No? Entonces uno visita cada cierto tiempo la tumba, cada un mes, lleva flores, lleva flores. Todo, en realidad, dice Derrida, para que el muerto se quede ahí. Claro. ¿No? Sí. No solo para que el muerto se quede ahí, sino también para asegurarse uno mismo que cuando muera, va a quedarse ahí. Porque tenemos este terror a volver transfigurados. Porque los muertos que vuelven ya no son los como era cuando eran vivos. como lo que era cuando estaban vivos. Claro. Derrida analiza Robinson Crusoe, la novela de Defoe, analiza algo muy interesante, ¿no? Robinson naufraga, ¿no? Aparece en esta isla desierta. Hay una gran parte de la novela que transcurre con Robinson solo, antes digo de descubrir que hay ahí una tribu de aborígenes, pequeñas cosas que lo hacen sospechar, pero él lo primero que piensa es que hay bestias, ¿no? Animales salvajes. Y a Derrida le llama mucho la atención que, por supuesto, el terror, como de cualquier náufrago, sería morir, digo, ¿no? Él tiene terror a morir, pero a Derrida le llama mucho la atención que Robinson no tiene tanto miedo de morir simplemente, sino de morir como un salvaje. Voy a estar acá y al final me voy a morir como un salvaje. Defoe, digo, como uno de los representantes también de la modernidad racional, ¿no? Británico, ¿no? Como bien... ¿no? Esta idea de morir como un salvaje, es decir, de morir sin los ritos fúnebres correspondientes que me aseguren a mí que me muero bien y no vuelvo. Es decir, este terror a esta vuelta fantasmática convertidos en animales, ¿no? En la dialéctica de nuestra civilización, el animal es un poco lo otro, ¿no? Nosotros nos definimos como lo que no es animal, ¿no? En la medida en que nos podemos separar de los impulsos de los animales, nos definimos como humanos. Digo, toda identidad es menos afirmación de lo uno que exclusión de lo otro. Digo, ¿no? Siempre excluimos lo otro. Nos identificamos en la medida en que nos podemos diferenciar. Exacto. Entonces, los zombies y los vampiros vienen a recordarnos esto, que no somos tan distintos. Que hay algo en nosotros que permanece animal. Hay algo en nosotros que permanece salvaje. Que la razón no puede dominar del todo. Por eso los vampiros, ¿no? Son como los animales predilectos de los escritores románticos, ¿no? Me fui de mambo. Volvamos. Entonces, tenemos a estos zombies que son productos de la brujería, ¿no? Justamente otro de los límites de la razón.
Y por otro lado tenemos una película como Plan 9 del espacio exterior, una película muy de clase B del peor director del mundo, Ed Wood, ¿no? Está catalogado como el peor director del mundo y Plan 9 como la peor película del mundo. Qué lindo, me encanta esa etiqueta. Recomiendo muchísimo la película que filmó Tim Burton con Johnny Depp también, que se llama Ed Wood, que es la biografía de este director. Un director que hoy está súper reivindicado porque era verdaderamente muy malo, digo, ¿no? Era tan malo que termina siendo bueno, ¿no? Claro. Porque nadie, aunque lo intente, va a lograr ser tan malo. Un poco esto es la idea. Exactamente. Y de hecho, Tim Burton ficcionaliza en esa película un encuentro entre Ed Wood y Orson Welles. Orson Welles, el uno. Pensado siempre como que probablemente el mejor director de cine de la historia. Y es muy interesante. Es una peli hermosísima de Burton en un blanco y negro precioso. Donde la invasión donde el despertar de los zombies va a estar dado por un plan de unos extraterrestres. Entonces, los extraterrestres despiertan a los zombies para asolar, a la humanidad con el fin de poder, invadir. Entonces ya tenemos dos orígenes distintos de los zombies. A partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir de la Guerra Fría, a partir de la idea de bombas atómicas, de contaminación, a partir también del virus del SIDA, del HIV, empieza a pensarse otros orígenes de los zombies. ¿No? Los zombies aparecen como resultado de manipulaciones genéticas, de vacunas que no estaban bien, ¿no? Toda una manipulación en la naturaleza que origina que los muertos empiecen a volver. Cada origen de los zombies representa un tipo de paranoia distinta. Sí, ¿no? claro, tal cual. Paranoia contemporánea. Bueno, ¿cuál es el origen de los zombies en la película de Jarmusch? A ver. Se descubre una nueva técnica para poder extraer gas y petróleo de la tierra y se empieza a implementar en Estados Unidos, y eso hace que el eje de la tierra como que se cambie un poco. Por supuesto, es una explicación fantástica, ¿no? Y ese cambiar el eje de la tierra hace que cambie como toda la cuestión energética, y de hecho los días empiezan a ser más largos, y en un día especialmente largo empiezan a despertar los zombies. Bien. Entonces, fíjate dónde empezamos a hilar fino, ¿no? Lo que tenemos en la película es una película muy a lo Jarmusch, donde todo transcurre de una manera muy cotidiana. Es decir, volvemos a encontrar a lo Twin Peaks, una policía local, un pequeño pueblito que se llama Canterville, el pueblito, ¿no? El fantasma de Canterville. Sí, claro. Volvemos a encontrar este tipo de citas. Un pueblo de 700 personas, 800 personas, un auténtico pueblito. Claro, de repente hay una escena de crimen donde dos zombies se comieron a dos personas, y tenemos a los policías locales ante una escena de crimen que nunca habían visto en su vida. Que los excede de manera total, ¿no? Como algo que no había ocurrido nunca, jamás, ¿no? Y al contrario de lo que suele ocurrir en todas las películas, donde las hipótesis que se barajan no son zombies, ¿no? No, esto fue esto. Lo primero que dicen los personajes, estos fueron zombies. Ok. Fantástico, ¿no? Y la película está plagada de todas las cuestiones temáticas de Jarmusch. Una gran crítica a los medios, a los medios digitales, la idea de que es un poco mejor volver a lo analógico, volver a los libros, volver a las cosas, a los artefactos. Jarmusch todo el tiempo rompe lo que se conoce como cuarta pared, tanto en teatro como en cine. La cuarta pared es, ¿no?, actuar como si no hubiera un público. ¿No? Ahí hay una cuarta pared y el público me está mirando como si fuera un voyeur, ¿no? Claro. Bueno, Jarmusch la rompe todo el tiempo. Los personajes hablan a cámara, o en un momento se empiezan a decir, che, ¿y vos cómo sabés eso? Es que leí el guión, dice uno. Sí, Jarmusch me pasó el guión y yo supe que eran zombies porque me leí la totalidad del guión, ¿no? Fantástico. Y lo que tenemos en Jarmusch, con esta lupa que él pone siempre sobre lo cotidiano, es que todo va pasando de una manera muy cotidiana. Claro. Los personajes se van todo el tiempo adaptando a esta situación en la que empiezan a aparecer zombies. Y es de un humor no hay una irrupción, no hay una crisis, no viene la CIA, el FBI, el ejército. Nada, no pasa nada. Llama Trump y van a matar a todos, digamos. Nada, los zombies son una cosa más que va a pasar en ese día. Es todo un día larguísimo, porque
por todo este cambio en el eje de la Tierra, que tiene que ver con la extracción de petróleo y gas, ¿no? Ujú. Y es una película muy divertida, muy graciosa, con un ritmo pausado. Las películas de Jarmusch no son adrenalínicas, Claro. él le interesa detenerse. Está plagada de homenajes a películas como a la de George Romero, como a la de Ed Wood, porque tenemos también una línea argumental que va de extraterrestres. La tenemos a Tilda Swinton haciendo de samurái, Mirá. cortando cabezas a zombies. Con katana. Con una katana. Hermoso. ¿no? Hermoso verla a Tilda Swinton haciendo eso. Y bueno, nada, la idea de la columna era contar un poco algunas historias de zombies, pensar un poco los orígenes, cuáles son los miedos, cuáles son las paranoias. La película no es de terror, o sea, no da miedo en ¿Es más una momento. comedia? Es más una comedia. Ok. Es algo que está también de moda ahora, ¿no? Se está empezando a utilizar las comedias de zombies. Claro. Algo que no se hacía antes. Las películas de zombies eran Serias, películas para asustarse. de terror o serias, digo. El caso paradigmático, Exterminio, digo, ¿no? O sea, 28 días después de Danny Boyle, digo, una película seria. Las películas de zombies se hacían o para dar miedo o para dar algún mensaje importante. Claro. Jarmusch acá da muchos mensajes, digo, baja mucha línea política, Ujú. sobre todo en contra de Trump, pero al mismo tiempo tiene una gran belleza, una gran poesía, todo el tiempo citando, digo, a autores de la literatura, a otras películas. Algo para lo que prestar atención es cómo Jarmusch hace sus escenografías. Ujú. Cuando uno presta atención a lo que hay en el fondo, aparece una foto de Buster Keaton, aparece un libro de Nikola Tesla, Claro. ¿no? Entonces todo el tiempo uno está jugando a ver qué referencia encuentra. Claro. Y es muy divertido jugar a eso. Y lo que tenemos es esto, una película que es un homenaje a las películas de clase B, que también, de vuelta, las películas de clase B que eran populares, que eran como para pasar el rato antes de la peli importante, Jarmusch decide homenajearla y hacer una película de una gran belleza y con un gran sentido. Muchas gracias, Augusto, Ricardo, por venir, por traernos estas películas. ¿Tenemos taller de cine pronto? ¿Tenemos fecha? Sí, tenemos bocha de fechas A de ver. cine y filosofía. Anotemos. Sábado 28 voy a estar en Bursaco, Ajá. en un espacio que se llama El Derrumblé. Vamos a estar hablando vamos a hacer cine y filosofía a la gorra, sobre la rebelión. Ujú. Recomiendo, muy interesante. El taller vamos a hablar de Cornelius Castoriadis, de Albert Camus, de Jacques Derrida. Vamos a ver películas de Prividera, Antonioni. Es un taller interesantísimo. Va a ser a las 7 de la tarde en Bursaco. El Derrumblé. Después se va a proyectar una película argentina. Bien. El domingo 29 tenemos el cierre del taller dedicado a Albert Camus, que estuvimos hablando largo y tendido en estas columnas. Exacto. Va a ser acá en La Plata a las 5 de la tarde en el CUA, en Ajá. la calle 47 entre 11 y 12. Es el encuentro final del taller, es abierto a todo público y a la gorra. Por supuesto que se puede asistir, aunque no se haya asistido al taller. Es un poco para que se den cuenta de todo lo que se perdieron, por Claro. no haberse anotado en el taller. Todo esto es lo que les falta. Todo esto es lo que falta. Y nada, por supuesto se pueden acercar. Va a ser una recapitulación Bien. de todo lo que vimos en el taller a partir de Camus y Akira Kurosawa. Bien. Que vamos a analizar básicamente una película de él que se llama Vivir. Película del año 50, bellísima película. Y después la semana que viene voy a andar por Olavarría Ajá. con el taller sobre la risa, sábado 5 de octubre. Bien. Y voy a andar por Azul el domingo 6 de octubre. Así que tenemos fechas para tirar para arriba, por suerte. Taller de Cine y Filosofía, buscalo en Facebook, buscalo en Instagram, Taller de Cine y Filosofía, ahí te enterás de lo que va a venir a charlar acá cada viernes, a la única fórmula, pero también de la fecha de los talleres, los temas, y también te averiguás cómo inscribirte. Augusto, hasta el viernes que viene, buen fin de semana, ¿eh? Gracias, Juan. Quédate que ya nos vamos, 14:44 se viene el Rock en Diagonal, de la única fórmula. Si hacemos la radio del rock nacional juntos, tenés